Remevet presenta. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Quiero antes que nada agradecer a todo NeuroLatinVet por esta invitación. Es un honor para mí, así que les agradezco muchísimo. Y además, cuánto está relacionada la neurología con la rehabilitación, cuánto tenemos en común como pasos de un camino para mejorar el estado del paciente. Y acepto el comentario del doctor Pellegrino sobre, bueno, qué hacer con el paciente neurológico que proviene de un moquillo. Y casualmente, antes de comenzar con el tema, voy a responder, y casualmente yo no los acepto en el consultorio durante los primeros estadios. Por ahí le enseño al dueño algún masaje y ejercicio, pero son pacientes de alto riesgo de recidiva, así que lo único que estaría indicado son algunas movilizaciones, sí, para evitar la retracción. No sé si coincide el doctor Pellegrino con esto. En general no utilizamos agentes físicos, en ese caso, ningún agente físico, y yo no los acepto como paciente cotidiano en el consultorio. Sí les enseño a los dueños a hacer un manejo en casa y luego nos ocupamos del paciente secuelar. Y creo que es muy importante esto, porque a veces en la desesperación de ese momento inicial de complicaciones físicas, la gente tiene tendencia a llamar, o son pacientes que se derivan habitualmente. Bueno, y vamos a ver un manejo general de cómo actuamos dentro de la fisiatría con los pacientes neurológicos. Nosotros tenemos 2 consultorios donde trabajamos y quería mostrarles las características del trabajo. Somos varias colegas trabajando en simultáneo. Tenemos los pacientes en paralelo en el consultorio. Cada paciente es evaluado al comienzo de cada sesión y al final de cada sesión. Y si bien los vemos, digamos, compartiendo un espacio físico, cada uno sin duda tiene su tratamiento y sus características generales de manejo. Conviven, están tranquilos, cada uno tiene otro tratamiento en este caso. Están tranquilos, comparten, en general no tenemos peleas y mayormente se duermen, sí. Ese fue un saludo que les dedicó. Mayormente se duermen y trabajamos con el dueño presente. Bien. Otro comentario que vamos a hacer, periódicamente hacemos estadísticas en el consultorio, de la cantidad de pacientes tomados puntualmente en el mes de febrero del año 2013. Quiero mostrar el porcentaje de pacientes con características neurológicas que se presentaron a la consulta. 65% de pacientes neurológicos versus un 31, casi 0,5% de pacientes ortopédicos y algunas otras patologías que se presentan. Dentro de los pacientes neurológicos, la distribución general, tenemos un 42% de discopatías, un pequeño porcentaje de caudaquina, síndrome de Wobler, mielopatía degenerativa,
y un pequeño porcentaje de pacientes con características periféricas. Esto marca, digamos, qué es lo que predomina dentro del consultorio. Recién en la presentación comentaron sobre AIFISVET, la Asociación Iberoamericana de Fisiatría Veterinaria. Nosotros nos consideramos fisiatras. Fisiatras es un término que empleamos porque nos dedicamos a la fisioterapia y la kinesiterapia y además somos médicos veterinarios. La diferencia esta es la diferencia con los kinesiólogos. La fisioterapia es el empleo de agentes físicos, naturales y técnicos, mientras que la kinesiterapia es el empleo de todas las técnicas kinésicas que podemos manejar, kinésicas, físicas, manuales y demás. Observemos un paciente, en este caso con una discopatía cervical, las características de movimiento, la biomecánica, la ataxia que presenta y las características de dolor. Esto lo denominamos diagrama de Dempster. ¿Qué es el diagrama de Dempster? Es el esquema o la manifestación en línea simplemente de la biomecánica del cuerpo. Todo ser vivo, humano o animal, tiene 5 cadenas cinemáticas. Las cadenas cinemáticas de los miembros anteriores, las cadenas cinemáticas de los miembros inferiores y el raquis. Perdón, acabo de salir de un resfrío. Lo que vemos en el centro es el centro de gravedad y lo que vimos en la dinámica de los vectores es el movimiento de los vectores en el cuerpo frente a una patología determinada. Las fuerzas y cómo se presentan. Eso en cuanto a la biomecánica general del paciente. ¿Qué pasa con los signos clínicos? Trabajamos el dolor, más allá de las características biomecánicas. El dolor de un paciente cuando llega al consultorio es el primer signo a tener en cuenta. Trabajamos en etapas terapéuticas. Entonces, con estas características y con esta característica de patología, el dolor es fundamental en la primera etapa terapéutica. Otras características biomecánicas a tener en cuenta: un paciente con discopatía cervical, con signos evidentes en los miembros anteriores, una monoparesia marcada. Cada uno de los puntos que vemos en esto que llamamos diagrama de cuerpo libre son las unidades biomecánicas o UBM. Cada una de las articulaciones son tratadas, así como todo el tejido blando que interviene con estas características. Otros pacientes con alteraciones biomecánicas dentro de los signos de discopatía cervical. Vemos el posicionamiento del cuerpo, vemos la cifosis marcada, el déficit propioceptivo, cómo se modifican o alteran cada uno de los músculos del cuerpo.
La espasticidad, tan importante a tener en cuenta en un paciente con características neurológicas, la rigidez y contractura de los músculos cervicales, la cifosis en este caso, y el déficit propioceptivo. Consideramos al cuerpo como un todo. El paciente es un todo. Solemos decir, es un todo, de la nariz a la cola. Viene con una patología determinada y tratamos la patología, o sea, la causa, el motivo de la derivación y las consecuencias de la misma. ¿Y cuáles son las consecuencias? Todas las alteraciones del diagrama de Dempster, como vimos antes, o el diagrama de cuerpo libre, como vemos en este caso, que así denominamos los vectores correspondientes al posicionamiento de los miembros y a las características del cuerpo. Veamos una discopatía cervical caudal, cómo se altera el posicionamiento de los miembros anteriores, la rigidez, descenso de cabeza y cuello, que va a traer una contractura en la musculatura cervical severa, posicionamiento de espasticidad de los miembros anteriores, que va a traer como consecuencia una alteración en los músculos tríceps que debemos tratar específicamente, o los cuadros de incoordinación o ataxia. Perdón. Bien, si hablamos de un paciente con una discopatía toracolumbar, también en algunos casos de dolor presenta una cifosis marcada, más el posicionamiento de cabeza y cuello y el posicionamiento de los miembros, o las paraplejías severas también con signos de espasticidad que debemos tratar especialmente en cada uno de los casos. Es aquí donde decimos, no nos olvidemos del tejido blando, que es una de las características fundamentales para el tratamiento físico. En este caso, bueno, este es un tratamiento con láser, en un paciente con una lesión, una discopatía toracolumbar importante, que no fue operado, fue tratado, no fue decisión nuestra, simplemente del clínico, no fue operado, una lesión significativa. Otros pacientes con cauda equina, posicionamiento del cuerpo, los vectores de posicionamiento del cuerpo, este paciente tenía características de síndrome de Wobbler y cauda equina. Los miembros comprometidos, la hiperextensión en miembros anteriores, la rigidez en el tríceps, signos clínicos que presentan: pinzamiento en las raíces nerviosas, neuropraxia, axonotmesis en algunos casos cuando las lesiones son de tipo periférica, y desmielinizaciones. Veamos un cuadro de cauda equina con signología motora muy marcada. La hipotrofia que presenta en el tren posterior, la incoordinación, la ataxia, el déficit propioceptivo. Para nosotros es muy importante en el momento de abordar el tratamiento tener métodos complementarios de diagnóstico, como por ejemplo el electromiograma, que nos puede ayudar a diferenciar las características de cada músculo, grados de denervación, que desde ya complementamos con nuestro diagnóstico fisiátrico. Es el mismo paciente
Esto no se logra rápidamente, se logra después de un tiempo de tratamiento. Un tiempo de tratamiento con características muy puntuales. Tratamiento general del cuerpo, tratamiento con corrientes eléctricas específicas en la musculatura, tratamiento en el punto de dolor. Este es otro paciente con caudequina. Con una incoordinación marcada. Hacemos hincapié en la terapia, electroterapia, hacemos hincapié en la importancia de pisos antideslizantes o elementos complementarios. Colocación de algún tipo de ortesis cuando es necesario. Trabajar la memoria muscular y la recuperación neurológica y física. Dentro de lo que son las lesiones periféricas, estuvimos dando ejemplos de lesiones de tipo medular, dentro de lo que son las lesiones periféricas, no solo es importante para nosotros el diagnóstico del neurólogo, sino que hacemos un diagnóstico específico de la musculatura antes de encarar el tratamiento. Ese diagnóstico específico se hace con algunas corrientes eléctricas puntuales y trazamos unas tablas para ver las características de ese músculo. Este es un trabajo que hicimos oportunamente para la medición de estos parámetros, y es cómo responde la musculatura a una corriente eléctrica en cuanto a tiempo de respuesta y cuáles son las intensidades que ese músculo requiere para responder a esa corriente eléctrica cuando se encuentra denervado. En este caso trabajamos con perros de raza chica, toy miniatura, medianos, que en general eran mestizos medianos, y razas grandes o gigantes. De todas estas razas medimos la cronaxia y la reobase, que son los parámetros de medición de tiempo de respuesta de un músculo y la intensidad necesaria de ese músculo para responder a una corriente eléctrica, que nos va a dar los parámetros generales de cuánto tiene de denervación. La técnica empleada se llama técnica dispersiva, donde trabajamos el punto excitomotor de cada uno de los músculos, en este caso del bíceps femoral. Buscamos la respuesta y obtuvimos una gran diferencia en respuestas de parámetros en razas pequeñas, miniatura, razas medianas y razas grandes. Esto nos da pautas a seguir en la terapéutica del paciente con lesión periférica. La reobase, que es la intensidad necesaria para que un músculo responda, dio un valor marcadamente diferencial en las razas pequeñas, medianas y grandes. Otro punto excitomotor, en este caso del tibial craneal. Y este trabajo nos marca la importancia del diagnóstico entre los pacientes con lesiones medulares y pacientes con lesiones periféricas, del diagnóstico y del tratamiento, porque la terapéutica no va a ser la misma en un paciente con lesión medular que con lesión periférica. Entonces fue significativa la diferencia de resultado
de cronaxia, que es el tiempo de un músculo para responder a una corriente eléctrica en relación al arreo base, entre razas chicas, pequeñas y grandes. Trabajamos específicamente el punto excitomotor de cada músculo, no solo para el diagnóstico, sino para la terapéutica, como una de las técnicas que nos permiten trabajar selectivamente músculo por músculo, y como resultado final de esta medición o evaluación muscular, tenemos los parámetros generales para determinar si ese músculo tiene una denervación leve o más severa o más importante, según el grado de respuesta que nos marca esa curva de mediciones. A modo de ejemplo, veamos la respuesta de un músculo sano en comparación a la respuesta de un músculo con un grado de denervación. Y ahí sacamos los parámetros de medición de uno y del otro. Entonces decimos que cuando este resultado, que es la cronaxia, es inferior a 1 milisegundo de respuesta, el músculo está dentro de características normales. Cuando está superior a 6, tenemos 6 milisegundos de respuesta, tenemos músculos con característica de denervación. Esto es importante a la hora de encarar cualquier tratamiento de paciente neurológico. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, muchas veces recibimos pacientes con algún tipo de indicación previa, con algún tipo de tratamiento indicado por el especialista derivante, por el médico clínico, que vienen indicaciones, digamos, desordenadamente hechas. Es muy importante para nosotros trabajar cada momento de ese paciente, o sea, las etapas terapéuticas. ¿Qué son las etapas terapéuticas? Yo no puedo, me voy a meter en otro terreno, pero yo no puedo suturar un paciente al que no le hice una incisión previamente. Entonces, todo paciente tiene un momento de comienzo donde tratamos específicamente dolor, inflamación y contracturas. Es una etapa relativamente pasiva de tratamiento. En la segunda etapa nos dedicamos mucho más a la musculatura, hipotrofias y atrofias musculares, y luego viene la etapa de recuperación general y funcional. ¿Por qué marcamos esto? Porque es habitual que el paciente venga con indicación, por ejemplo, de hidroterapia. Por ejemplo, tiene que caminar. En esos casos, tiene que caminar. La respuesta sería qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Creo que parte de la importancia de una rehabilitación moderada, sistemática y gradual es respetar las etapas terapéuticas. Otra característica que estamos empleando dentro del consultorio en el tratamiento es tomar ciertas mediciones en el paciente que está en ese momento en tratamiento. O sea, chequear cómo está ese paciente durante la sesión y durante el tratamiento. Estamos utilizando un tipo de collares que nos permiten tener el registro en el momento de determinados parámetros, por ejemplo, posición del cuerpo. Obviamente, en este caso, la posición del cuerpo es
es fija estándar porque el paciente está en decúbito external. Otro de los parámetros es temperatura general y temperatura ambiente. Otro de los parámetros que consideramos es la respiración. ¿Qué nos marca todo esto? El grado de dolor, y lo vemos en intrasesión, cómo van cambiando esos parámetros en el paciente que tenemos en ese momento en tratamiento. O directamente el grado de actividad. Cuando empiezan con mayor actividad física, en el caso del consultorio empezamos con ejercicios o con cinta de marcha, vemos las características de movimiento que ese paciente tiene en el momento que está haciendo el ejercicio. Empleamos una cantidad de medios terapéuticos agentes físicos variados, como el ultrasonido, que tiene que tener determinadas características de aplicación, por ejemplo, con un globo. Técnicas de mediciones, como la goniometría, para ver cuadros evolutivos. Por ejemplo, en los casos de radial, parálisis del nervio radial, medimos progresivamente los resultados, medimos el perímetro del músculo para tener características evolutivas. Otro medio terapéutico, como les mostraba antes, es la electroterapia. Observen el tipo de contracción mínima. Y acá es donde decimos, no hace falta que el paciente sacuda su miembro, el músculo tiene que responder. Esa técnica se llama dispersiva, esta técnica se llama bipolar, donde trabajamos el origen y la inserción de cada músculo. Otra vez, técnica dispersiva, trabajando en punto excitomotor, con un grado de contracción muy puntual. La radiofrecuencia, que nos ayuda en algunos casos de rigidez, contracturas, espasticidades específicas del músculo. Ahí vemos el electrodo dispersivo y la técnica produce gran calor en la zona. Espasticidades con infrasonido, esto es un caso de síndrome de Wobler. Láser, localizado trabajando punto por punto de dolor, en el punto específico. Otro tipo de ultrasonido para heridas y para muscular, con mayor temperatura. Eso es magnetoterapia. Los pacientes a veces escapan, otros no se quieren quedar. Localización de magnetoterapia en lumbosacro. Y algunas técnicas de masoterapia. Ese es el mejor terapeuta. Bien. Las técnicas son múltiples. La película. Los movimientos pasivos articulares, que deben ser realizados articulación por articulación. El estímulo con movimientos activos y pasivos, estímulo de reflejos. Técnicas de frotación, especial para músculos que se encuentran ubicados sobre huesos planos. Técnicas de digitofricción, especial para musculatura, localizada en zona paravertebral. Fricción con talón de mano, para músculos espásticos o contracturas específicas, origen de cada músculo,
técnica de amasado en grandes masas musculares, el plegamiento que utilizamos especialmente en los postquirúrgicos cuando tiene tendencia a hacer adherencias, técnicas que se pueden usar como percusión y vibración tanto en aparato respiratorio como específicamente en músculos contracturados. Otro método que empleamos, este es un paciente que tuvo una fractura de vértebra y es el postquirúrgico, pero no es el postquirúrgico inmediato, es el postquirúrgico después de 2 meses y medio, casi 3 meses de tratamiento con distintos agentes físicos, todavía estaba incoordinado y atáxico, fue atropellado por un tren, fue operado por la doctora Martínez, por un tren, por eso le pusieron trencito, poco macabro. Y otras técnicas que empleamos que requieren generalmente de estímulo del paciente para lograr el entrenamiento. ¿En qué casos utilizamos esto? Observen el raquis. ¿Qué pasa cuando va y cuando viene? Aumenta la flexibilidad. Aumenta la flexibilidad y el movimiento. Esto tiene una técnica con distancia de conos para lograr el ejercicio. Otro tipo de técnica. Miremos la flexoextensión que se logra en los miembros. También requiere de estímulo. ¿Y qué pasa cuando el cuadro neurológico es mucho más severo? La pregunta es, ¿puede hacer el ejercicio? No, no puede. ¿Es el momento de ponerlo? No, no es el momento de ponerlo. Por eso la importancia de los momentos y de las distintas etapas terapéuticas. Este perro está con un corset. El corset es integrado cervicotorácico. Y en este caso sí la coordinación se logra mucho mejor, es un cuadro más avanzado. El equilibrio mucho mejor y logramos la flexo-extensión de los miembros en cada uno de los movimientos. Requiere tiempo y requiere paciencia, pero se trabaja la memoria muscular primero de manera pasiva y luego de manera activa con los distintos ejercicios. Con el título de importancia en el paciente de los tratamientos de fisiatría en el paciente neurológico, la pregunta es, ¿consideramos que es importante? Y sí, porque trabajamos el físico y la recuperación motora de ese paciente, que toda la medicación ayuda a la mejoría del estado general. Pero la memoria muscular solamente se logra trabajando. La rehabilitación motora solamente se logra trabajando de forma pasiva, trabajando de forma activa y respetando sobre todo las etapas terapéuticas. Quiero mostrarles algunos casos clínicos. Zorrita era un caso severo de neurotmesis del nervio radial. Llegó después de un muy largo tiempo de tratamiento, lamentablemente con algunas lesiones por electroterapia y con una retracción significativa todavía del radial. Estrató el ángulo de extensión que tenía, entonces fue un arduo trabajo de mucho tiempo
para lograr la extensión de esta unidad biomecánica o articulación que estaba tan severamente comprometida y tan severamente retraída. Tanto así que hacíamos una medición cuando, antes de comenzar cada sesión del ángulo con goniometría, hacíamos la sesión y hacíamos otra medición al terminar la sesión. Entre el comienzo y el final intrasesión, o sea, de la sesión, lográbamos una recuperación de 10 grados. Para la sesión siguiente tenía una retracción de 5 grados. O sea, llevó mucho tiempo hasta tener la extensión completa del miembro. En ese tiempo tuvo algunas lesiones que fuimos recuperando gradual y progresivamente. Del carpo hacia distal no tuvo nunca recuperación sensitiva, pero sí con mucho trabajo y una ortesis permanente, y trabajando la musculatura supraespinoso, infraespinoso, tríceps, bíceps, se fue logrando el uso del miembro. Entonces la pregunta es, ¿se recuperó? Se recuperó parcialmente. ¿Valió la pena? Y sí, valió la pena porque el miembro afectado pudo ser utilizado con una ortesis, sí, con una ortesis permanente, pero ya sin retracción, sin lesiones, sin déficit tan marcado y con una recuperación de la musculatura y de su movilidad general. Este caso fue un accidentado, un gato accidentado, tuvo una exéresis de cabeza y cuello como consecuencia por una luxación coxofemoral y como consecuencia una lesión en una neuropraxia en el nervio ciático. Vemos el déficit propioceptivo. Esto es en el inmediato posquirúrgico, con la lesión y el tratamiento. Los gatos no son fáciles en el tratamiento. Hay agentes físicos que les fascinan, como la magnetoterapia, y hay agentes físicos que no les gustan, como la electroterapia. Este fue un caso de recuperación en tiempo moderado, en 2 meses ya tenía utilización de el miembro completo. Bueno, un caso difícil. Lo tratamos en el posquirúrgico. Se hizo la cirugía de la listesis vertebral y observen esto. Esto pasó a los 15 días de la primera cirugía. No se reoperó, por lo tanto lo seguimos tratando para recuperar su biomecánica como paciente, entre comillas, no operado. Entre comillas digo no operado porque es un paciente que fue operado, pero la fijación no se logró. Esta es la hora del Vizla. Dos pacientes Vizla simultáneamente.
Otro paciente con una neuropatía ciática de origen traumático, con mucho tiempo de tratamiento posterior al trauma y a su cirugía, tuvo exéresis de cabeza y cuello femoral y costó mucho hasta que ese miembro se recuperó. Ahí lo tenemos en la cinta de marcha. Observen que todavía hay una hipotrofia significativa en ambos miembros posteriores. Significativa, el paso no tiene características completas de flexoextensión. Para ayudar a fortalecer la musculatura, cuando ya tiene descarga completa del miembro, utilizamos pesas. Y en este caso utilizábamos pesa de miembro izquierdo y complementamos con una pesa del miembro derecho. ¿Qué logramos con esto? Que la sensación se mantenga en ambos miembros. Una de las pesas, la del miembro más afectado, sí tenía peso. Utilizamos como peso, en este caso, municiones, porque con muy poco volumen logramos el peso requerido, y la otra pesa sin nada, solo por presencia. Entonces, solo por presencia, el andar y la motricidad es mucho más parejo cuando la pesa se mantiene, o la sensación de la pesa se mantiene en los dos miembros. Cuando usamos cinta de marcha, la velocidad de la cinta tiene que comenzar en velocidad cero y tiene que ser muy gradual y progresiva el aumento de la velocidad. Bueno, y este es Rocco ya con su recuperación completa de vacaciones. Uno de los puntos principales a tener en cuenta, creo, dentro de la característica de complemento terapéutico, es respetar al paciente, respetar el dolor, respetar las etapas terapéuticas, que sepamos lo que estamos haciendo, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y de esa manera vamos a tener siempre mejores resultados con el tiempo de evolución. Generalmente son tratamientos muy largos y por eso es muy importante tener en cuenta el enfoque que le vamos a dar a esa terapéutica que estamos empleando. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.